Hola mis amigos, hoy les traigo otro método del maestro internacional Raúl Ocampo Vargas y es el algoritmo MC-ABC. Este algoritmo lo vamos a utilizar cada vez que una de nuestras piezas está siendo atacada, donde la M es para mover, es decir, mover la pieza atacada, la C es para capturar, o sea, capturar la pieza que ataca la nuestra. La A es para apoyar o defender la pieza que es atacada. La B es para bloquear, es decir, interponer una pieza entre la pieza que ataca y la que es atacada. Y por último la C, que es de contraatacar, o sea, buscar jugadas que puedan crear amenazas mayores. Hoy veremos una partida que se jugó recientemente con blancas, el prodigio indio Ramesh Babu, Pranananda y el alemán Vincent Keimer. Empecemos. E4, E5, caballo a F3, caballo a C6, alfil a C4, caballo a F6, D3, alfil a C5, enroque, A6, C3, alfil a A7, A4, D6, torre a E1, enroque, H3, caballo a H5, alfil a G5, caballo a F6, D4 y H6. Y aquí empezamos a utilizar el método. Lo primero es mover. ¿Para dónde podemos mover nuestro alfil? Veamos, llevar el alfil de vuelta a la casilla de C1 no tiene sentido, ya que lo acabamos de desarrollar. Alfil a D2 obstruye el desarrollo del caballo de B1, alfil a E3 no es tan mala, pero le resta actividad al alfil y bloquea la torre en E1, alfil a F4 no se puede, y alfil a H4 es la mejor alternativa porque se mantiene activo al alfil y se mantiene la clavada sobre el caballo en F6. Esta sería nuestra primera jugada candidata. El segundo paso es capturar. Alfil por H6 falla porque el alfil tiene más valor que el peón. Podemos jugar también alfil por F6, pero esta jugada solo hubiera sido buena si el alfil de casillas oscuras de las negras se hubiera encontrado en la casilla de E7, ya que después de la captura el alfil se hubiera encontrado dentro de la cadena de peones, convirtiéndose en lo que hoy se conoce como el alfil malo. El siguiente paso es apoyar. Podemos apoyar el alfil en G5, sí, con dama D2 y con peón H3 a H4. Pero ambas jugadas fallan porque simplemente el peón capturaría al alfil. El siguiente paso es bloquear. En este caso no podemos bloquear el ataque. Y por último, contraatacar. ¿Podemos contraatacar? Sí, con D5 y con peón D por E5. Si, por ejemplo, D5, H por G5, D por C6, G4, H por G4, caballo por G4, torre a F1 y B por C6 les da a las negras una gran ventaja. Y también si D por E5, H por G5, E por F6, dama por F6, caballo B a D2 y G4 y las negras consiguen un mejor juego. Por lo que ya hemos visto, la mejor jugada es alfil H4, G5. Aquí de nuevo deberíamos utilizar el método, pero en esta ocasión solo tenemos dos jugadas, la retirada del alfil a G3 y la jugada que se hizo en la partida, que fue caballo por G5. Para los que conocen un poco de la apertura italiana, se darán cuenta de que este es un sacrificio típico en este tipo de posiciones, pero a este nivel de juego es muy riesgoso, aunque en este caso casi con toda seguridad se debió a una buena preparación casera. H por G5, alfil por G5, rey a H7, dama a F3, rey a G6. Nuevamente, debemos utilizar el MC-ABC. Veamos.
Mover. Alfil a H6 falla porque el rey negro puede capturar el alfil. Alfil a H4 es buena porque mantiene la clavada sobre el caballo y sale de la amenaza. Alfil a F4 es mala. Alfil a E3 podría ser, pero bloquea la actividad de la torre en E1. Alfil a D2 no tiene sentido porque le quita la casilla de desarrollo del caballo en B1. Y alfil a C1 tampoco tiene sentido. La única jugada lógica que tenemos es alfil a H4. Pasemos ahora a capturar. Podemos capturar en F6, pero la verdad es que si hemos sacrificado una pieza para llevar a cabo un ataque, no tiene sentido cambiar más piezas porque las necesitaremos para continuar con el ataque. Apoyar. Podemos apoyar el alfil con dama a G3 y con peón a H4. Veamos qué pasa si dama a G3. Caballo por E4, alfil por D8, jaque, caballo por G3, alfil por C7 y caballo a F5. Es cierto que las blancas han logrado mantener el cambio de dos peones por una pieza, pero su alfil de casillas negras tendrá problemas para salir de C7, lo que les da a las negras una clara ventaja. Además, como dijimos antes, si estamos atacando debemos de mantener piezas sobre el tablero. ¿Qué tal si H4, E por D4, C por D4, caballo por D4 y dama a D1 y las negras consiguen un mejor juego? Volvamos atrás. Bloquear, no podemos bloquear. Y por último, contraatacar. De momento solo podemos contraatacar con D por E5, caballo por E5, dama por F6, jaque única para no perder el alfil. Dama por F6, alfil por F6, rey por F6 y alfil a E2 y las negras consiguen una ventaja decisiva. En conclusión, la única jugada que nos permite mantener la ventaja y el ataque es alfil a H4, E por D4, dama a G3, jaque, rey a H7, alfil a G5, torre a H8, caballo D2, dama a G8. De nuevo, ¿podemos mover el alfil? Sí, a H4 y a F4. El problema de estas dos jugadas es que les permite a las negras el cambio de damas y las blancas pierden toda ventaja y las negras quedarían mucho mejor. Alfil a E3 falla. Capturar. No podemos capturar la dama negra, que es la pieza que ataca a nuestro alfil, pero sí podemos capturar en F6, pero tendríamos el mismo problema y es el cambio masivo de piezas. Por ejemplo, si alfil por F6, dama por G3, F por G3, D por C3, jaque, rey a H1, C por D2, torre a E2 y torre a G8 y las negras consiguen una ventaja decisiva. Volvamos atrás. ¿Podemos apoyar al alfil? Sí, con H4, F4 y con caballo a F3. Veamos primero qué pasa después de H4. El juego continuaría con caballo a E5, C por D4, alfil por D4, torre a B1, caballo a H5 y dama a B3. Y las negras están ganando. Veamos ahora F4, D por C3, jaque, rey a H1, C por D2, dama a H4, jaque, caballo a H5, torre a E2 y rey a G7 y de nuevo las negras quedan con mucha ventaja. Y por último, caballo a F3, caballo a H5, dama a H4 y dama a G6 y ahora son las blancas las que deben de luchar por las damas. Volvamos atrás. Bloquear, no podemos bloquear. Contraatacar, ¿podemos contraatacar? Sí, con peón E4 a E5. Pero, ¿qué buscamos con esta jugada? Primero, abrir el centro para atraer más piezas a participar en el ataque.
Segundo, podríamos llevar el caballo de D2 a E4 en un futuro cercano, si fuera necesario. Y tercero, ahora el alfil de C4 podría venir a la casilla de D3 y unirse al ataque. Por consiguiente, la mejor jugada aquí es E5. Y ahora caballo a H5, atacando a la dama blanca. Aquí deberíamos volver a utilizar nuestro algoritmo, pero el problema es que tenemos dos piezas atacadas, el alfil en G5 y la dama en G3. Es decir, solo tenemos una sola jugada forzada para defender a ambas piezas y así no perder material. Por esta razón, en situaciones como estas, podemos saltar el algoritmo. Dama a H4, dama a G6, alfil a F6, torre a G8, alfil a D5, alfil a F5, alfil a F3, torre A a E8, G3, rey a H6, G4 y D por C3. Y aquí tenemos otra amenaza. Empecemos. Mover. Podemos mover el caballo a varias casillas como a C4, B3, B1 o a F1, pero el problema es que las negras capturan en B2 ganando otro peón. Capturar. Podemos capturar con peón B por C3, apoyar. No podemos defender al caballo porque vale más que el peón negro. Bloquear. No podemos bloquear el ataque. Contraatacar. Podemos contraatacar con el peón G4 a G5. Veamos. G5, jaque, rey a H7. También si aquí, por ejemplo, dama por G5, jaque, alfil por G5, jaque, torre por G5, jaque, rey a H2, alfil a G6, caballo a E4, torre a F5, alfil por H5, torre por H5, dama a F4, jaque, rey a G7 y las blancas consiguen una ventaja decisiva. Rey a H7, alfil por H5, dama a H6, rey H2, C por D2, torre a E2, caballo a D4, G por H6, caballo por E2 y alfil por E2 y las blancas están ganando. Entonces la mejor jugada aquí es peón G4 a G5, pero en la partida se jugó B por C3, caballo por E5. Ahora el alfil de F3 está siendo atacado, pero antes de empezar con nuestro algoritmo, tenemos que tomar en cuenta que las negras están atacando al peón de G4 4 veces y está siendo defendido solo 2 veces, lo que sugiere que las negras pueden sacrificar una pieza y lanzar un ataque contra el rey blanco. Dicho esto, mover. Las dos únicas jugadas que tendrían sentido es jugar alfil a E2 para continuar protegiendo al peón de G4 y alfil a G2, tratando de bloquear el ataque si la columna G se llegara a abrir. Por ejemplo, si alfil a E2, entonces vendría alfil por G4, alfil por G4, caballo por G4, H por G4, dama por G4, jaque, dama por G4, torre por E1, jaque, torre por E1, torre por G4, jaque, rey a F1 y caballo por F6 y las negras ganan. Lo mismo con alfil a G2, caballo por G4, H por G4, torre por E1, jaque, torre por E1, dama por G4, dama por G4, torre por G4, alfil a D4, alfil por D4, C por D4, caballo a F4 y las negras ganan. Capturar. Podemos capturar el caballo en E5 con alfil por E5 y torre por E5. Veamos primero alfil por E5. Entonces, C por E5, rey a H1, dama a G5, dama por H5, jaque, dama por H5, G por H5, alfil por F2, torre a F1 y alfil a E3
y las negras están mucho mejor. También se podría considerar torre por E5, torre por E5, G5, jaque, rey a H7, alfil por H5, dama a H6, caballo a F3, torre a E4, alfil a G4, dama por H4, alfil por F5, jaque, torre a G6, caballo por H4, torre por H4, alfil por G6, jaque y rey por G6, y es muy probable que la partida termine en tablas. Apoyar. El caballo en D2 está defendiendo al alfil de F3, pero podemos defenderlo una vez más con rey a G2 si fuera necesario. Bloquear. No podemos bloquear el ataque. Contraatacar. Podemos contraatacar con peón G4 a G5, que fue la jugada que sugerimos en la jugada anterior. Esta vez fue lo que se jugó en la partida. G5, jaque. Dama por G5, jaque. Aquí no es necesario usar el algoritmo, ya que todas las jugadas siguientes son forzadas. Alfil por G5, jaque. Torre por G5, jaque. Rey a H2, caballo a G6. Ok, otra vez. Mover. Las dos únicas casillas disponibles para la dama blanca son C4 y B4. Podemos volver y analizar estas dos alternativas más tarde con más detenimiento si fuera necesario. Capturar. No podemos capturar el caballo en G6. Apoyar. No podemos apoyar la dama blanca porque vale más que el caballo. Bloquear. Tampoco podemos bloquear el ataque del caballo sobre la dama blanca. Contraatacar. Podemos contraatacar con dama por G5, jaque, y después de rey por G5, capturaríamos una vez más con torre E1 por torre E8, ganando material. Y esto fue precisamente lo que se jugó en la partida. Veamos. Dama por G5, jaque, rey por G5, torre por E8, caballo H a F4, alfil por B7, A5, torre A8, alfil a B6, caballo a C4, alfil por F2, torre por A5, D5. La ventaja de material que tienen las blancas sobre las negras es apabullante. Era tiempo ya de rendirse. Pero usemos nuestro método una vez más. Mover. Podemos mover el caballo a D2 para llevarlo a F3 y continuar con el ataque. Capturar. También podemos capturar el peón con alfil por D5, ganando un peón y buscando simplificar aún más la posición. Apoyar. No podemos apoyar. Bloquear. No podemos bloquear. Y contraatacar. Podemos contraatacar con torre A F1, que fue lo que el joven prodigio indio jugó. Veamos cómo continuó la partida. Torre a F1, alfil a B6. Ya sabemos que cuando se tiene ventaja de material se buscan simplificar el juego para hacer crecer aún más la ventaja. Caballo por B6, C por B6, torre a B5, alfil por H3, torre por F4, caballo por F4, torre por B6. Y aquí las negras dejaron de sufrir. En verdad, una partida muy instructiva. Con el método MC-ABC podremos encontrar las mejores jugadas cuando existan amenazas sobre nuestras piezas. Una vez más, gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.